No solo dice que creyó ya en Dios, él creyó en Dios, pero ahora creyó a Dios porque obedeció a Dios. Hizo lo que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te enviaré a un lugar especial donde fluye leche y miel. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y se la cumplió, hermano. Se la cumplió porque se la cumplió, está en la Biblia. Vemos cómo la fidelidad de Dios es verdadera, cómo la fidelidad de Dios es grande, hermano. Usted puede fallarle a Dios, sí, pero Dios no te va a fallar nunca porque Él es fiel. Gloria a Dios, hermano. Por eso dice, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios y que pone su esperanza en el Dios de la salvación. Gloria a Cristo Jesús, hermano. Dice que cuando creyó a Dios, le fue contado por justicia. Mire qué hermoso. ¿Y qué significa justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué significa que le fue contado por justicia? ¿De qué le sirvió a Abraham haber creído en Dios? ¿Será porque el haber creído le trajo toda esa bendición o porque el haber creído le recibió a Abraham todas las promesas de Dios? No, hay algo más, hermano, que las promesas de Dios aquí en la tierra. Hay algo más que las promesas de Dios aquí en la tierra. Hay promesas celestiales, hay promesas, hermano, gloriosas, hay promesas majestuosas en los cielos, porque esta vida es corta, pero allá vamos a estar una eternidad con Dios, en la presencia de Dios. Qué bueno que podamos disfrutar el gozo y la paz que Cristo nos da. Pero hermano, Dios promete, Cristo prometió aún cosas más grandes, pero no en esta vida, sino en la vida venidera, en la vida futura, en la vida eterna, cuando estemos al otro lado. La muerte es un paso, la vida es corta. Dice que los días del hombre son cortos y hartos de sinsabores, pero la eternidad es para siempre, que promete Dios a aquellos que creen en Él, hermano. Amén. Gracias a Jesucristo. Pero dice que esta fe que tuvo Abraham en Dios y para con Dios le fue tomada en cuenta por justicia. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirvió la justicia? ¿O para qué sirve la justicia? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, ¿verdad? Dice el versículo 7, y le dijo: yo soy el Señor, el mismo Dios que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, Dios le ha dicho a Abraham: yo soy el que te habló hace un tiempo atrás que salieras de allí. Yo soy ese mismo Dios que te va a proteger, te va a cubrir, va a proveer para ti, para los tuyos, y te va a llevar al lugar prometido y va a cumplir todas las promesas en ti, Abraham. Entonces vemos de que ese mismo Dios es el que nos está hablando hoy en día, hermano. No es otro Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio, Él es el fin. No ha habido Dios antes que Él ni después de Él. Él ha sido siempre, hermano. Amén. Gloria a Jesucristo. Ahora, vamos a ver de qué sirve la justicia para los que tienen la fe puesta en Dios. Esto de que al que cree le es justificado, lo dice la Biblia en muchos lugares. Por ejemplo, voy a dar versículos que respaldan este versículo. Voy a dar versículos que respaldan esta verdad, ¿ok? Por ejemplo, el primero está en el que leímos, ¿verdad? Génesis 15:6, donde dice: y Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pero también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, como otros varones de Dios, nos dijeron lo mismo. Quiero que apunte usted, ¿verdad?, en sus cuadernitos y trajo apuntes para que sepa, porque no lo vamos a leer, porque es lo mismo. Pero dice en Gálatas 3, en Romanos 4:3, perdón, Romanos 4:3 dice: ¿qué dice la Escritura?, pregunta el apóstol Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Después Pablo le vuelve a decir a los Gálatas en el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, le fue tomado a justicia. También vemos que en la carta a Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 23, dice Santiago, y se cumplió la escritura, o sea, aquí demuestra que Dios es fiel, que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque la fe te da una revelación de la amistad que Dios el Señor quiere tener contigo. Quiere que tú le creas porque quiere ser tu amigo. Un amigo de verdad no te va a fallar. Y Dios el Señor es un amigo de verdad porque Él nunca te va a fallar. Él te va a amar toda tu existencia y te va a cumplir todas las promesas que Él nos da, que es en la palabra de Dios. Gracias a Jesucristo. Ahora, la fe de Abraham, que obviamente fue obedecer a Dios, no solamente el creer, sino el obedecer, trajo grande remuneración, o sea, grande recompensa, grande bendición a Abraham. Y además le fue tomado en cuenta por justicia. Entonces, vamos a hablar un poquito de la justicia. ¿De qué sirve la justicia, hermano? La verdad, ¿para qué sirve la justicia? Bueno, vamos a hablar en términos humanos. Si no existiera la justicia, obviamente no habrían leyes. Y si no habrían leyes, cada quien haría lo que quisiera. Podrías matar, violar, asesinar, qué sé yo, drogarte, también puedes pelear, puedes mentir, puedes robar, puedes adulterar, puedes fornicar, puedes hacer lo que tú quieras. Si no hay ley, no hay justicia, no hay nada. El hombre puede hacer lo que quiera. Pero sí hay justicia, porque la justicia no viene del hombre. La justicia viene de Dios, que el hombre ha tomado de la justicia de Dios ciertas cosas para poner orden en la tierra, porque si no también si no hubieran leyes terrenales como no matar, no asesinar, no adulterar, no violar, no hacer esto, lo otro, entonces el mundo ya no existiera, todo el mundo se hubiera matado, ¿verdad? Si no hubieran leyes de tráfico, ya no hubieran vehículos, todos estuvieran estrellados, ya no hubieran choferes, todos estuvieran muertos, ¿verdad? Entonces la ley es importante y la ley viene por la justicia, pero vemos que la justicia no viene en sí del hombre, viene de Dios. ¿Y para qué sirve la justicia? Bueno, la justicia de Dios, porque Él es un Dios justo. La justicia sirve para castigar al culpable y para recompensar al inocente, ¿sí o no? Amén. Para eso es la justicia, ¿no? Castigar al culpable. Entonces, Dios pone justicia porque Él es un Dios justo. Él tiene que hacer justicia. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Si no hubiera un castigo por el pecado, entonces el mundo pecaría, toda la gente pecaría y entonces ya probablemente nos hubiéramos desbaratado, nos hubiéramos destruido, nos hubiéramos ya aniquilados todos. ¿Por qué? Porque no hubiera habido una ley que te protegiera a ti, que eres inocente, ¿verdad? Entonces, la ley, la justicia es para poner justicia entre los hombres, para dar castigo al culpable y para recompensar al inocente. Entonces vemos de que cuando Dios dijo que la paga del pecado es muerte, entonces por culpa del pecado, dice la Biblia, que entró la muerte a los hombres. Entonces, si el hombre no pecara, o si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido muerte, no hubiera entrado la muerte a la raza humana, pero por causa de que el hombre ha pecado desde el principio hasta ahora, por eso es que existe la muerte hasta ahora. Aunque Dios la va a vencer, como Cristo venció la muerte, también Él va a destruir la muerte. En el futuro ya no va a haber muerte. Pero vemos de que la justicia de Dios se tiene que cumplir, tiene que castigar al pecador.
Pero también la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, dice que todos estamos bajo condenación. Todos somos culpables y todos tenemos que pagar con muerte. Y no solo muerte física, sino ir a una condenación, a un infierno, a un lugar de tormento, ¿ok? A un lugar donde el pecador nunca va a salir. Pero como Dios es un Dios justo y no quiere que la gente peque, Dios le da una oportunidad al ser humano. Dios le dio esa oportunidad al ser humano. Si el hombre se redime, si el hombre se arrepiente, si el hombre lograra ser perdonado por Dios, entonces ya el hombre no tendría que ir a condenación, ya el hombre no tendría que ir a un infierno. Pero como tristemente todos pecaron y todos somos culpables según la Biblia y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces todos merecemos el castigo eterno. Pero Dios en su justicia, ¿qué hizo Dios? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en el Hijo de Dios, dice, no perezca, no sea condenado, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús, para que tenga vida eterna con Dios. Entonces, la única manera de que Dios pudiera hacer justicia son dos cosas: o condenarnos a todos al infierno, váyanse, quémense allá, o enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz, a derramar su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. Dios amó tanto porque Él creó a la raza humana, Él creó a Adán, a Eva, Él nos creó a nosotros. Aunque naciste de tu papá, aunque naciste de tu mamá, pero el que nos creó, el que nos dio la vida por el cual estamos existiendo hoy en día, es por Dios, hermano, amén. Es por Él que usted y yo estamos hoy escuchando la palabra de Dios, el mensaje de salvación, para que aquel que crea no sea condenado, sino sea salvado de la condenación. Entonces, Dios escogió entregar a su Hijo al sacrificio de la cruz por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a los pecadores. O sea que Dios en su misericordia nos dio una oportunidad en Cristo, hermano. Tenemos una nueva oportunidad de vida en Cristo Jesús, gloria a Dios. Tenemos la oportunidad de vivir, tenemos la oportunidad de ser perdonados, tenemos la oportunidad de ser redimidos, tenemos la oportunidad de ser salvos, tenemos la oportunidad de ser justificados de nuestros pecados. Ahí está la clave. Tenemos la oportunidad de ser justificados. Mira, cuando el policía agarra a un ladrón, no le dice, mira pues, porque es tu primera vez, no te llevo a la cárcel. No existe esa ley en el mundo. Si un policía agarra a un ladrón, aunque sea la primera vez, aunque sea la primera cuota, el primer centavo, a la cárcel va porque tiene que pagar por el crimen que hizo. Sea grande, sea chico. Pero Dios en su misericordia, sabiendo que el hombre no tiene con qué pagar por su pecado, sabiendo Dios que el hombre por su pecado y su maldad ya está condenado, entonces Dios envió al Santo de los Santos, al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, a morir en nuestro lugar, a ser condenado en lugar nuestro. Jesús pagó el precio para que tú no fueras a condenación, porque el que entra a condenación no sale de ahí, el que entra al infierno no va a salir de ahí. Por eso está establecido para todos los hombres, dice en Hebreos 10:27, que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, mientras hay vida, tenemos la esperanza de no ir a juicio, porque el que va a ese juicio no va a salir de allí, va directo a la condenación. Entonces vemos de que Dios en su misericordia y en su grande amor, con que nos amó, entregó a su Hijo Jesús. Mira lo que dice en Romanos 5:1, para allá vamos a ir, Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esta es la justicia de Dios. Tú mereces ir a la cárcel. Tú mereces
ya no cárcel, el infierno. Porque la cárcel es aquí en la tierra, pero el pecador que muere, ¿a qué cárcel va a ir allá? Allá no hay cárceles. No, allá a la cárcel se le llama infierno, pues. Allá a la cárcel se le llama lago de fuego. Allá a la cárcel se le llama tormento eterno, donde nadie va a salir. Una vez que entres al infierno, no puedes salir de ahí. Si hubiera habido purgatorio, la Biblia lo dijera, ¿verdad? Que tenemos una tercera oportunidad, porque ya esta es la segunda oportunidad que Dios nos da. Ahora, no hay terceras oportunidades. O recibes al Señor Jesús aquí, mientras tú estás vivo, como tu Señor y tu Dios y tu Salvador y tu Redentor, o cuando mueras, vas derechito al infierno y no va a haber ni fianza. Así está claramente en la Biblia. Entonces vemos de que la justicia de Dios es esta. Esta es la justicia de Dios. Que para que no vayamos a condenación, dice aquí que somos justificados. ¿De qué somos justificados? De nuestros pecados. Esa es la justicia que Dios nos está ofreciendo ahorita. Si usted, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted comete un crimen, lo agarra la policía, lo mete a la cárcel, o lo lleva al bote, o lo lleva, bueno, sí lo llevan ahí, pero tiene que ir delante del juez, ¿verdad? Tiene que darle una entrevista con el juez. El juez lo va a juzgar y ahí va a decidir si es culpable, si es inocente, si queda libre o queda cadena perpetua, ¿verdad? Por el crimen que cometió. Cadena perpetua es que no va a salir de ahí nunca. Esa es la cadena perpetua. Y eso es el infierno. Nunca van a salir de ahí. Pero bueno, hay una posibilidad de que ya no tengamos que ir a ese lugar. Hay una posibilidad de que vayamos directamente a la gloria. Hay una posibilidad de que usted vaya directamente con Dios. Hay una posibilidad de que usted se vaya directamente con el Señor Jesucristo, allá al reino de los cielos, y no tenga que pasar por ningún lugar de sufrimiento, sino que va directamente de esta vida a la otra, a la presencia con Cristo Jesús en gloria. Dice, gloria al Señor Jesucristo, que somos justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Cuando usted acepta al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, como el pago por sus pecados. Si usted acepta la sangre de Jesús derramada en esa cruz como el pago por sus pecados, usted automáticamente queda justificado de todos sus pecados. Usted dirá, eso es imposible. ¿Cómo por un sacrificio Dios va a perdonarme? Por los sacrificios de aquel justo, Dios va a perdonarme a mí, que soy un criminal, que soy un mentiroso, que soy lo que sea. No importa lo que ha sido usted. Cristo dijo una cosa: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no vine a los sanos, sino a los enfermos, aquellos que están condenados y van derechito al infierno. Y usted pensará, bueno, tal vez algún malo, ¿verdad?, va a ir al infierno. No, usted va al infierno. Usted, yo y todos en todo el universo, en todo el mundo, quiero decir, estamos en deuda con Dios por el pecado. Pero hay uno que pagó el precio y se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesucristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante que nuestros hijos sepan eso, porque ellos van a crecer. Un día no va a estar la mamá, ay, mi hijo, ¿dónde andará? ¿Será que está en el jardín del Edén? ¿O está por ahí metido en problemas en una cárcel? No, necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos para que ellos reconozcan o sepan o entiendan que hay un perdón, una oportunidad de parte de Dios, y esa oportunidad de parte de Dios se llama Jesucristo. Él es la oportunidad que
Dios ofrece para el pecador. El que rechaza a Jesucristo está rechazando la oportunidad que Dios le da para que no vaya al infierno, al tormento eterno. El que rechaza a Jesucristo, cuando muera, no va a tener perdón de Dios. ¿Por qué? Porque rechazó al Hijo de Dios que murió en esa cruz y derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos los pecadores. Este instituido está ya establecido para todo hombre que muere una vez después del juicio. Pero Dios no quiere que vayas a ese juicio. Dios quiere que vaya a la gloria, que vaya ya justificado tu pecado aquí en la tierra. La justificación se va a dar aquí en la tierra cuando tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita tu pecado y tu mancha. Entonces tú inmediatamente ya estás justificado para con Dios y tienes paz con Dios por medio de Jesucristo. Vemos de que dice en el versículo 8, ahí Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿A quién nos manifestó el amor Dios? Toda la raza humana, todo pecador humano, porque todo humano es pecador, Dios ha amado a todos y nos ha ofrecido a Cristo Jesús. Mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, en que siendo aún pecadores, no dice, ¿verdad?, que si usted se porta bien, Dios lo va a perdonar. No, si usted cree a Dios, va a ser justificado de sus pecados. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió porque usted era bueno. Cristo murió porque usted era malo y porque iba al infierno y quiere darle una oportunidad para que usted sea salvo en este día y vaya a la presencia de Dios. El día que usted parta de esta vida, usted se vaya con Cristo. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Se fija? Nosotros éramos enemigos de Dios, dice el versículo. Éramos enemigos de Dios, éramos pecadores y estábamos condenados. Si usted reconoce, usted que no ha escuchado el Evangelio, que no conoce este Evangelio, que no conoce la justificación de sus pecados, o mejor dicho, la justificación de pecados. Usted que no conoce la palabra de Dios, usted que no conoce el amor de Dios, usted que no conoce la justicia de Dios. Si usted oye este mensaje hoy día, usted puede ser salvo ahorita mismo y esperar el galardón que Dios tiene en los cielos para todos los que le creen. Amén. Gloria a su nombre. Dice, siendo enemigos fuimos reconciliados, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Yo no sé ustedes, hermano, pero ¿alguno de ustedes ha ido a un funeral? Fíjese que yo he estado en funerales familiares, ¿verdad? Pues los que más uno va son los de familia, ¿verdad? Y en la familia pueden haber enemigos a muerte. El hermano puede odiar al hermano, el padre puede odiar al hijo, el hijo puede odiar al padre, la madre a la hija a la madre. O sea, puede haber odio, puede haber rencor, puede haber amargura en la familia. Pero cuando se muere alguien, se les olvida que estaban en odio, se les olvida la maldad, se les olvida que alguien te hizo algo. Ahí hay reconciliación. ¿Por qué será eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué será eso? Porque en la muerte nos acordamos que un día ahí vamos a estar también en ese ataúd. ¿Y sabe qué? Cuando todos venimos a ver la muerte del Hijo de Dios, Dios se reconcilia con nosotros. Cuando todos venimos a reconocer, a entender la muerte del Hijo de Dios,
usted no va a hallar a un Dios lleno de ira que lo va a mandar al infierno. Ah, veniste al funeral de mi hijo Jesús, vete al infierno. Porque eras mi enemigo. Porque éramos enemigos a muerte. No, allí hay reconciliación también. Dios nos reconcilia, dice, yo te perdono por la muerte de mi hijo. Porque Él murió por ti. Y si Él murió por ti, yo no te puedo rechazar. Así también, hermano, nosotros somos reconciliados con Dios. Dice ahí, siendo enemigos, versículo 10, fuimos, no dice seremos, dice fuimos. ¿A quién le está hablando? A los que ya hemos creído. Pero si tú no has creído y crees hoy en día, tú también vas a ser justificado o reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Y dice, mucho más, estando ahora reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Y usted dirá, ¿por cuál vida? Por la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no quedó en una tumba. Él resucitó al tercer día con poder y está sentado en gloria y está esperándonos con los brazos abiertos para el día que usted, que tiene fe en Él, se vaya directamente a la gloria a disfrutar de esa herencia eterna con Dios en los cielos. Gracias a Jesucristo. Ahora, esa es la justicia de Dios, para que usted la sepa. La justicia del hombre no existe. Si usted comete un crimen, ni su mamá le va a decir al juez, señor juez, métame a la cárcel por mi hijo. Yo pago el crimen que él hizo. No trabaja así. Usted lo sabe. Ni tampoco si su mamá comete un crimen. Ay, la mamacita santa, ay, mi mamacita santa cometió un crimen. Señor juez, yo quiero que me meta a la cárcel y a mi mamacita linda, santa, la deje salir. ¿Qué le va a decir el juez? Forget it, olvídalo, eso no es posible. El que la hace, la paga, eso es claro. Y Dios también así lo puso, dice, no se engañe el hombre, dice, todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Siembras pecado, vas a cosechar pecado. Pero si haces la justicia de Dios, que es creer en Jesús, entonces vas a cosechar la justicia de Dios, que es la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, para salvación tuya. Entonces vemos de que la salvación es por medio de Jesucristo, hermano. Vamos rapidito, antes de leer, ¿de dónde viene que somos justificados por fe? ¿Por qué ahora, por qué la fe en Cristo me va a justificar de mis pecados? Usted dirá, pero el juez, aquí en la tierra yo no he visto eso, que si el juez dice, bueno, si crees, yo te perdono. No existe tal cosa. Pero Dios dice, si tú crees en que Jesús, mi hijo, murió por ti en la cruz, entonces yo te justifico de tus pecados y eres perdonado y libre. Y ya no vas a condenación, sino vas a la gloria el día que te mueras. ¿De dónde viene la justificación por fe? ¿Quién nos puede asegurar que si yo creo en Jesús, óigame bien, quién nos puede asegurar que si yo creo en Jesús, en su muerte, en su resurrección y en el derramamiento de su sangre por mi pecado, quién me garantiza que si yo creo, yo no voy a ir a un infierno y voy a ir directamente a la gloria y no a ningún purgatorio? Porque no existe de todos modos, pero la cosa es que ¿quién me lo asegura? Pues esa sería la pregunta. Quiero que apunte estos versículos. Fue el Señor nuestro Dios en Habacuc capítulo 2 versículo 4, dice el Señor, así que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, se llena de soberbia. Si una persona no es recta de corazón, va a ser llena de soberbia, se va a inflamar de soberbia, de orgullo.
porque el pecado infla, el pecado te envanece, ¿sabías tú? Dice, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. El malo se va a enorgullecer, se va a ensoberbecer. Pero el justo, dice, por la fe vivirá. Esa es promesa de Dios, que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo de condenación y tendrá vida eterna con Dios en los cielos. Entonces, fue Dios el que habló. Es Dios el que lo garantiza y es Jesucristo el que lo testifica, el que da testimonio de la palabra de Dios que es escrita para los que creemos en Jesucristo. Entonces, cuando dice que el justo vivirá por fe, entonces, pero ¿quién es el justo? Porque hombre justo no hay ni uno, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios también. Todo esto está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Justo no hay ni uno. El único justo se llamó Jesús aquí en la tierra. Amén. Es el único justo. El único santo, Jesús. No hay santas ni santos. No, no. El único justo y santo es Jesús. Todos hemos pecado. Pedro pecó, Pablo pecó, Juan pecó. No hay nadie santo. Tal vez después, pero antes nadie era santo. ¿Y por qué? Porque fueron justificados por la fe en Cristo. Por eso que fueron justificados. Ahora, la fe, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El justo, según la Biblia, es aquel que ha sido justificado de sus pecados. Por eso les decía, antes de conocer a Cristo, antes de poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús el Cristo, usted y yo éramos pecadores, estábamos condenados a muerte y no había justificación por nuestras culpas. Pero ahora que hemos creído en Jesús, esa fe que viene de Dios para con Cristo Jesús es la que nos va a justificar de nuestros pecados. Entonces, cuando usted cree a Dios, no solo creer en Dios, sino creer a Dios, a la palabra de Dios y la justicia de Dios y a lo que Dios está ofreciéndonos, usted, al creer inmediatamente, usted es justificado de sus pecados. Si usted cree en este evangelio, porque este es el evangelio de Dios, que todo aquel que crea en Jesús, el Hijo de Dios, no va a condenación, sino que tiene vida eterna. Eso lo leímos, ¿verdad? En Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la fe en Jesús es la que me va a justificar, porque aquí es promesa de Dios, que Él va a justificar a los de la fe de Jesús. Entonces, hay una cosa, el justo vivirá por fe. El justo es justificado. Ok, ya soy justificado. Póngale que usted es justificado. Usted ya creyó en el Señor, le entregó su vida, Él vive en su corazón, Él muere en su corazón, usted le ama, le adora con toda su alma y todo su ser y espera ese día que muera para irse con Cristo, ¿verdad? Si es que no lo llama, si es que no viene antes directamente por nosotros, pero cuando usted tiene esa fe puesta en Él, su vida tiene que cambiar. Su vida ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el que tiene fe va a hacer, ¿qué hizo Abraham? La voluntad de Dios. Lo que Dios le dijo a Abraham, todo hizo Abraham. Y por eso Dios lo justificó, porque le creyó. Pero creer no es de labios, porque la gente dice yo creo, pero no obedecen a Dios. Usted cree, usted obedece. Si usted no cree, usted nunca va a obedecer a Dios. Y si nunca ha obedecido a Dios es porque nunca le ha creído a Dios. Y mucho menos diga que cree en Dios, porque quién sabe cuál Dios será, pero no es el Dios de la Biblia. Será el Dios de las tinieblas, ¿verdad? El Dios de la maldad. Entonces, cuando usted pone su fe, su confianza en el sacrificio de Jesús, usted pone su confianza y su fe en que la sangre de Cristo fue para borrar sus pecados, usted viene a ser justificado, usted viene a ser un justo según Dios y delante de Dios, pero su vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque usted va a vivir por fe. El cristianismo es
un estilo de vida. Un cristiano es aquel que quiere y desea vivir en la voluntad de Dios. Un cristiano es aquel que ama al Señor, que quiere obedecer a Dios, hermano. Entonces, el justo o el justificado, si usted ya recibió a Jesús, usted ya ha sido justificado de sus pecados, usted es considerado justo ante Dios, pero esa fe, obviamente esa fe que usted ya puso en el Señor, tiene que vivirla. Tiene que vivir la fe bíblica, no la fe del hombre, no lo que el hombre ordene, sino lo que Dios ordena en su santa palabra. Dice en Romanos 1:17, si quiere leerlo conmigo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, ¿verdad? 1:17 Romanos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si usted no conoce el Evangelio, déjeme aclarar una cosa. Si usted no conoce el Evangelio, a usted no se le puede revelar la justicia de Dios. No se puede. Si usted no cree en el Evangelio, usted no puede entender la justicia de Dios. Porque es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela o se manifiesta o se da a conocer a la vida de un creyente. Si usted no cree en este Evangelio que le acabo de administrar, en esta palabra que le estamos administrando, si usted no cree en esta palabra de Dios, usted no está creyendo en el mensaje de Dios, porque Evangelio significa el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para el pecador, hermano, gloria a Dios. Las buenas nuevas que Dios tiene para el pecador. Es el que cree en Jesús, es el que cree en su palabra, es el que cree en Dios porque cree a Dios y cree a lo que Él dijo y a lo que se escribió de parte de Dios. Este es el Evangelio, hermano. Este es el Evangelio. Lo único que debemos hacer como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores del Mesías Jesús, es predicarle al pariente, al conocido, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, al vecino, al del parque, al de la plaza, al de la tienda. Lo único que debemos hacer es transmitir el Evangelio de la salvación que Dios ha prometido a los que le creen en su Hijo Jesús. Eso es lo que o te salva o te condena. Dios quiere transmitir este mensaje para que la gente abra la mente, abran el corazón y dejen que el Evangelio, la palabra, el Logos, Jesús hecho carne, entre a su vida y haga esa transformación milagrosa de poder que solo puede hacer el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros, hermano. Amén. En este, ¿qué es el Evangelio? La justicia de Dios se está revelando a todo al que cree. Usted quiere revelación divina, crea en este mensaje de salvación, que es el mensaje de Dios para la humanidad. No hay otro. No hay otro. No hay nadie en el mundo, solamente Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie te puede salvar, ni tu religión, ni tus creencias. El Salvador, el Redentor se llama Jesús Cristo, Jesús el Mesías.
Gálatas 3:11 dice ahí, y que por la ley dice, ninguno se justifica para con Dios, pues es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ah? El justo por la fe vivirá. Mire, todos los testimonios y todos los versículos que nos dan testimonio de que todo esto es la palabra de Dios. ¿Mm? Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Usted no se puede justificar a sí mismo. Usted no puede decir, bueno, si me porto bien, Dios me perdona. No hay tal. Usted ya está condenado, dice el Señor. Pero si usted pone su fe y su confianza en el Señor, usted es justificado de sus pecados. Y usted va a vivir por fe. Porque de eso se trata. De que tú vengas a la fe de Jesús, pero que vivas en la fe de Jesús, agradando al Señor en todo, en toda tu manera de vivir, que trates de agradar a Dios en todo. Porque perfecto sé que no eres, porque no hay perfecto ni a uno. Yo no soy perfecto, los apóstoles no fueron perfectos, cometieron errores aún después, pero como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos mantiene con vida? ¿Qué es lo que va a guiarnos en este mundo? Es la fe de Jesús. Nadie se puede justificar ante Dios. Solamente el justo por la fe vivirá porque ha creído a Dios. Amén. Vamos a terminar en Hebreos. Hebreos capítulo 10. Versículo 35. Dice el Señor en su palabra, dice, no pierdas, hermano, si tú no permaneces en la fe de Jesús hasta tu último respiro, si usted en su lecho de muerte comienza a dudar de la fe de Jesús, usted lo pierde todo. Aquí nos advierte el apóstol diciendo, no pierdas pues tu confianza. ¿Cuál confianza? La que has puesto en Jesucristo como el pago por tus pecados, en su sangre. No pierdas esa confianza, no la pierdas. Esto es para los que ya creyeron, pero el que no ha creído, de verdad yo le digo, ponga su confianza en Jesucristo. No pierdas pues tu confianza, porque esta tiene grande ¿qué? Galardón. ¿Qué le dijo a Abraham? Por tu fe has sido justificado y recibirás grandemente un galardón. Entonces, no pierdas el galardón que Dios tiene para ti. No pierdas esa confianza en Jesús. Dice el 36, porque es necesaria la paciencia. La paciencia te tiene que durar toda la vida. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Entonces, el justo vivirá por fe, exactamente, pero tienes que perseverar hasta el último minuto de tu vida. ¿Ok? Después que ya dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿hasta cuándo? Hasta que te mueras, obtengas la promesa. ¿Cuál promesa? De la redención, de la salvación y de la vida eterna que es en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 37, porque aún un poquito, mire, un poquito, ¿qué es un poquito?
poco tiempo, hermano, dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Cristo viene pronto, aunque he pasado 2000 años de su muerte y resurrección, pero Él está más cerca que nunca de regresar, porque ya ha pasado mucho tiempo. El Señor lo dijo que así va a suceder, pero ya estamos en esos tiempos. Ya Cristo viene pronto. No pierdas tu galardón, no te descuides, persevera, sigue creyendo en el Señor, sigue esperando en el Señor con paciencia y recibirás el grande galardón y la vida eterna. Dice que Él vendrá por nosotros y no tardará. Dice el 38, mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que nos mantiene con vida, con esperanza, con fe, con entusiasmo de que vamos a recibir el premio de Dios. Dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Si usted un día dice, yo ya no creo, aunque tenga 30, 40, 50 años de evangelio, usted ya perdió todo. Dice el 39, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para perseveración del alma. Nosotros no retrocedemos, no damos impulso para atrás, no hacemos para atrás ni para agarrar impulso. Nosotros somos de los que nos mantenemos de pie, firmes en la fe para preservar la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Usted no se raje, usted es de Cristo, usted no se eche para atrás, usted va a recibir el galardón, dice el Señor, porque es promesa del Dios Todopoderoso. Y si le cumplió a Abraham, nos va a cumplir a todos, porque todos tenemos esa fe que Abraham tuvo en Dios, creyendo y haciendo la voluntad de Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta promesa de vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios porque nos promete, hermano, una salvación, porque nos ha prometido que nos va a salvar de la condenación del infierno, porque hemos creído en Él. Porque vamos a darle gracias a Dios porque Él ya nos justificó, Él ya pagó, Jesús, con su sangre por nuestro pecado. Él pagó el precio, ya no hay nada más que hacer, más que creer en Dios y hacer la voluntad de nuestro Jesucristo. Padre eterno, bendito Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu grande amor, por tu infinita misericordia, Señor, con que nos has amado, Señor. Que aún siendo pecadores, Señor, aún siendo malos, bendito Dios, tú has perdonado a todos, Señor, a los que tienen la fe puesta en ti, Señor Jesús, a los que ponen su fe en tu obra sanadora, en tu obra santificadora, en tu obra redentora, en tu obra perdonadora que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por tu vida que diste en esa cruz, Señor, por amor a mí, por amor a mi familia, por amor a los nuestros, por amor a mis hermanos, por amor a la humanidad, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio inmerecido, Señor, que no merecíamos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, con que nos amaste, siendo enemigos tuyos, Señor. Siendo, Señor, enemigos, viviendo alejados de ti, viviendo según nuestras propias concupiscencias, viviendo según nuestras propias maldades, Señor. Tú te apiadaste de mí y de mis hermanos y de cada uno de los que tienen la fe puesta en ti, Señor. Tú nos diste la gracia, Señor. Nos diste el don de fe para creer en ti, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por ese sacrificio tan grande, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu sangre bendita, pura y santa que derramaste en esa cruz, Señor. Gracias por perdonarme mi pecado, Señor. Gracias, Señor. Y si alguno, Señor, no está aquí y no ha creído en este evangelio o no lo había oído antes, Señor, yo te pido, te suplico, Señor, te clamo a ti, Señor, que Señor, abras el corazón, abras el oído, Señor, abras el entendimiento de aquellos, Señor, que no habían oído este evangelio. Si alguna persona por medio de las redes sociales, por medio de internet, por medio de Facebook o YouTube o cualquier lugar del mundo que nos vea por los medios de línea, Señor, yo te pido, Señor, que toques sus corazones, Señor, que le des entendimiento para creer en el evangelio. Señor, derrama de tu gracia sobre ellos, derrama de tu bendición, derrama de tu poder, derrama de tu fe, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, para que todos vengan al arrepentimiento, Señor, porque tú amaste, Señor, a todos aquellos, Señor, para que vinieran al arrepentimiento, para que vinieran a tu fe, Señor, para que quieran en ti, Padre Celestial. Bendito Padre eterno y poderoso, bendice, Señor, a las almas, Señor, que han creído en ti, Señor, y al que está perdido en tus delitos y pecados, Señor, yo te pido, te ruego y te suplico, Señor, que lo perdones, Señor, que derrames de tu fe, de tu amor y de tu misericordia y de tu confianza en sus corazones, Señor, para que ellos busquen la bendición, para que ellos busquen la salvación, para que ellos busquen el reino de Dios y el reino de Dios y su justicia, y así todo lo demás lo reciban, Señor, por voluntad de
de Dios, Padre Santo. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. A ti sea la gloria por siempre, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Gracias, Padre Santo. Y así nos despedimos con un canto diciendo: demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos